Bismillahirrahmanirrahim. El sahaba que vamos a recordar hoy fue llamado el buscador de la verdad. Este hombre no era árabe como los que hemos repasado anteriormente. Era de Persia, de la tierra de los adoradores del fuego. Ahí había el zoroastrianismo. Sin embargo, pasó por un montón de peripecias para convertirse en uno de los musulmanes más destacados en la época del profeta, la paz sea con él. Los que le conocieron le quisieron por su buen carácter, su humildad y sencillez de vida. Fue también un incitador al bien que tenía el don de sacar lo mejor de la gente. Y es esta característica la que encontramos en la base misma del Islam y la que llevó a los musulmanes a un desarrollo de pensamiento en todos sus aspectos científicos, literarios y artísticos, como nunca se había visto antes. Este hombre se llamaba Salman al-Farisi, aunque su nombre antes del Islam fue otro. Y bueno, luego conoceremos más adelante su fascinante historia que lo cuenta él mismo. En el año 5 de la Hijra tuvo lugar la batalla del Foso, y esta es una anécdota en la que él participó, una parte en la que participó. Como sabéis, un grupo de jefes de tribus judías salieron de Medina y se dirigieron a Meca para incitar a los idólatras de esta ciudad a levantarse en armas con ellos contra el profeta y los musulmanes. Y así fue como llegaron a un acuerdo para combatirles y aniquilar de una vez por todas lo que para ellos era esta nueva religión. El plan que urdieron consistía en que el ejército de Quraysh y el de la tribu de Ghatafán atacasen conjuntamente la ciudad de Medina desde fuera, mientras que la tribu de los Banu Qurayza la atacaría desde el interior, detrás de las filas de los musulmanes, y así los musulmanes quedarían atrapados entre dos fuegos. Un ejército de 10.000 hombres se acercaba a Medina con su gran despliegue de medios bélicos. Al verlo, los musulmanes sintieron que estaban perdidos, y no era para menos. El ejército que se acercaba no representaba solo a los Quraysh que les habían combatido antes, sino a todas las tribus para quienes el Islam se había convertido en un peligro que podía mermar sus intereses económicos. El profeta, la paz sea con él, pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraba y decidió reunir a sus compañeros para pedirles consejo. Todos estaban de acuerdo en luchar para defender la ciudad, pero la pregunta que nadie podía responder es cómo iban a hacerlo. Entonces un hombre se acercó al profeta. Era uno de los compañeros a quien el profeta apreciaba y respetaba profundamente. Este hombre era Salman al-Farisi. Se subió a una colina, echó un vistazo al lugar y encontró la respuesta. La ciudad estaba rodeada por montañas y grandes rocas. Pero en medio de aquella fortaleza natural había un gran espacio abierto por el que los ejércitos enemigos podían penetrar fácilmente en la ciudad de Medina. O sea, quedaba un lugar abierto. Salman tenía mucha experiencia en estrategias de guerra, ya que había visto muchas batallas en su Persia natal y había aprendido trucos y soluciones militares a estas situaciones, situaciones parecidas a las que se encontraban entonces los musulmanes de Medina. Le sugirió al profeta enseguida que excavaran un foso a lo largo de toda esa franja abierta. Y esa era una estrategia que los árabes desconocían, ya que nunca antes se había utilizado en ninguna batalla. Gracias a esta estrategia, los ejércitos confederados no pudieron entrar en la ciudad y finalmente fueron derrotados tras un asedio que duró unas 2 semanas aproximadamente. Este episodio hizo más fuertes a los musulmanes. Detrás de este hombre, que había llegado de Persia, hay una lucha para encontrar la verdad. Y así es como lo contó él mismo a sus compañeros. Nos narra: yo era un hombre de la gente de Isfahan, de la aldea que se llama Yayan. Mi padre era el gobernador de la provincia y me amaba más que a nadie en el mundo. Me esforcé mucho por cumplir correctamente con todo lo prescrito por la religión de los mayús. Yo mismo era el guardián del fuego. Un día me envió mi padre a una de sus aldeas para recolectar parte de sus cosechas, ya que le había surgido un compromiso y él no podía abandonar la ciudad. En el camino pasé por delante de una iglesia cristiana. Les oí rezar y entré para ver lo que hacían. Aquello despertó mi interés.
Me parecieron bien sus ritos de adoración y me dije, esto es mejor que nuestra religión. Permanecí allí hasta la puesta del sol y decidí no seguir camino ni regresar a casa. Les pregunté por el origen de su religión y me contestaron que su origen estaba en Viladesham. Cuando volví a casa, al anochecer le dije a mi padre, he pasado por delante de una iglesia y he visto allí gente rezando. Me gusta su forma de adoración. Al verlos me he dado cuenta de que es mejor que la nuestra. Estuvimos mi padre y yo hablando y discutiendo hasta que me puso grilletes en los pies para que no pudiera salir de casa. Después de eso, les hice llegar a los cristianos mi resolución de entrar en su religión. También les previne que si llegaba alguien de Viladesham, me lo hicieran saber, para ir allí con él en su camino de vuelta. Cuando me comunicaron que había llegado un grupo de allí, rompí los grilletes, con los que me mantenía atado mi padre, y partí con ellos. Una vez en Viladesham, pregunté por la persona que detentaba el más alto rango espiritual entre los cristianos. Me contestaron que era el obispo encargado de la iglesia. Así que fui con él y le comenté la historia de mi vida. Y me quedé con él para aprender esta nueva religión y servirle en todo lo que pudiera. Este obispo no practicaba la religión como es debido. Cuando llegaban las limosnas para ser repartidas entre los pobres, se las quedaba para él. Cuando este hombre murió, vino otro para ocupar su lugar. Este era muy distinto. Nunca he visto a un hombre practicar su religión con tanto denuedo como él, ni desear la otra vida tanto como él la deseaba. No sentía la menor inclinación por la vida mundana y pasaba la mayor parte de su tiempo en inclinación por la vida en adoración. Le amé como nunca antes había amado a nadie. Cuando este hombre estaba agonizando le dije, veo que tu vida está tocando a su fin y te pido que antes de morir me indiques a quién debo ir para seguir aprendiendo la religión. Me contestó, hijo mío, no conozco a nadie que siga este camino como yo lo he seguido, excepto un hombre que vive en Mosul, y es uno de los principales. Cuando murió, dice Salman, partí hacia esa ciudad iraquí. Nada más llegar, me entrevisté con el hombre y le conté mi historia, y me quedé con él hasta que murió, y cuando estaba agonizando, le hice la misma pregunta. Pronto vas a morir y te pido que me digas a quién debo ir para seguir aprendiendo y practicando tu religión. Me indicó a un hombre que vivía en Nasibin. Fui allí y cuando le encontré le conté mi historia. Me aceptó como su discípulo y viví con él hasta que murió. Cuando estaba agonizando le hice la misma pregunta. Veo que estás a punto de morir y te pido que me digas a quién debo acudir para seguir aprendiendo y practicando esta religión. Me ordenó ir a Amuria y encontrarme con el hombre que me había indicado. Fui allí y permanecí con él un tiempo. Para poder mantenerme, compré algunos animales y practiqué el pastoreo. Dice, también este hombre murió. Cuando estaba agonizando le dije, te pido que antes de morir me digas a quién debo acudir para seguir aprendiendo y practicando la religión. Me contestó, hijo mío, no conozco a nadie que siga este camino que seguimos nosotros, pero ahora estamos en el tiempo de la venida de un nuevo profeta, que traerá la religión de Ibrahim, al-Hanifa. Emigrará a una tierra de abundantes palmeras entre dos terrenos pedregosos, y como si estuvieran quemados. Si puedes, intenta llegar hasta allí. Hay signos en él que son claros. No come de limosnas, pero acepta regalos. Entre sus hombros lleva la marca del sello de la profecía. Tan pronto como lo veas, lo reconocerás, le dijo. Un día pasó por delante de mí un grupo de viajeros. Les pregunté de qué país venían y comprendí que era de Arabia. Les dije que les daba todos mis animales a cambio de que me llevasen con ellos a su país. Estuvieron de acuerdo. Fui con ellos hasta Wadi al-Kira. Cuando llegamos a ese lugar, traicionaron el pacto que habíamos hecho y me vendieron como esclavo a un judío. A mi alrededor había gran abundancia de palmeras, así que pensé que esa debía ser la ciudad de la que me había hablado mi último maestro.
Más tarde, sin embargo, me di cuenta de que no era allí donde aparecería el profeta anunciado. Pero viví con el judío que me había comprado hasta que llegó un hombre de los Bani Coraica y me compró a su vez. Dejamos esa ciudad y llegamos a Madina. Apenas hubimos llegado comprendí que esa era la ciudad que buscaba. Viví con este judío y trabajé en su palmeral hasta que Allah envió su mensajero a Medina. Este se instaló con la gente de Amr bin Auf. Bueno, me cuenta cómo pasó la llegada, antes de la llegada del profeta. Un día que estaba yo encima de una palmera recogiendo dátiles y mi dueño sentado debajo, llegó un judío, pariente suyo, y le dijo que Alá destruía a los Bani Kila. Discuten sobre un hombre que está en Cuba y que ha llegado de Macca pretendiendo ser un profeta. En el momento que oí esas palabras, dice Salma, me entró tal escalofrío que me sacudió todo el cuerpo e hizo temblar a la palmera sobre la que me encontraba. De modo que estuve a punto de caerme encima de mi dueño. Bajé rápidamente y le increpé. ¿Qué has dicho? Mi dueño me pegó un puñetazo y me dijo, este no es tu asunto, vuelve a tu trabajo. Dice Salman, y así lo hice. Al anochecer, cogí las pocas pertenencias que tenía y salí de la casa. Me dirigí a Cuba. Y al poco de llegar encontré al profeta. Estaba con algunos de sus compañeros y acercándome al grupo les dije, vosotros sois extranjeros y estáis necesitados de comida. Yo tengo un poco y os la ofrezco como limosna. Entonces les dijo el mensajero a sus compañeros, comed en el nombre de Allah, pero él no aprobó. Dice Salman, me dije, este es el primer signo, no come de limosnas. Más tarde, volví a ese mismo lugar a la hora del almuerzo llevando más comida. Le dije, he visto que no comes de limosna, pero aquí tengo comida que te ofrezco como regalo. Y la puse entre sus manos. Entonces dijo a sus compañeros, comed en el nombre de Allah, y comió con ellos. Me dije, este es el segundo signo, acepta regalos. Salí de la estancia y me fui a casa, en Medina. Más tarde, encontré al profeta en Al-Baqi, acompañando a un funeral. A su alrededor estaban sus compañeros. El profeta llevaba como 2 paños, uno alrededor del cuello y otro que le cubría los hombros. Le saludé y luego intenté descubrirle la espalda para ver si tenía el sello de la profecía. El profeta entendió que estaba buscando algo y retiró el paño, de forma que pude ver el sello entre sus hombros. El sello de la profecía, como me había descrito mi maestro. Le abracé sollozando de alegría y él me invitó a sentarme a su lado. Le conté mi historia como os la he contado a vosotros. Continúa diciendo Salman, acepté el Islam, pero al seguir siendo esclavo no pude tomar parte en las batallas de Badr ni de Uhud. Un día el mensajero de Allah me dijo, debes hablar con tu dueño para que te libere. Así lo hice, y el mensajero de Allah ordenó a sus compañeros que me ayudasen en el precio del rescate. Y alhamdulillah fui liberado. A partir de entonces viví como un hombre libre y pude participar con el mensajero de Allah en la batalla del Foso. Bueno, aquí acaba la cita de Salman. Después de ser libre, Salman al principio vivió en la casa de Abu Darda. Este solía hacer salah durante la noche, y ayunar durante el día. Salman le amonestó diciéndole que no había razón para llevar a cabo tantas austeridades. Intentó que dejase los ayunos, pero Abu Darda le dijo, ¿quieres impedirme que ayune y haga el salah como forma de adoración a mi Señor? Salman le contestó, tus ojos tienen derecho sobre ti y tu esposa también. Ayuna y rompe el ayuno. Haz la salah y duerme. Esta conversación llegó a los oídos del profeta, la pasea con él y este dijo, Salman está empapado de conocimiento. El profeta, la pasea con él, solía alabar a Salman por su inteligencia, su comportamiento y su forma de adoración. El día de la batalla del Foso, los Ansar, los auxiliadores de Medina, dijeron, Salman es de los nuestros. Y los muhajirin, los que habían emigrado a Medina, dijeron, no, es de los nuestros. Y el profeta, la pasea con él, les llamó y les dijo, Salman es de mi casa. Después de su muerte también le preguntaron a Ali ibn Abi Talib
sobre él y dijo: era de los nuestros. Se parecía a Luqman al-Hakim. Ali le comparó a Luqman al-Hakim. Salman tenía los dos conocimientos, el de antes del Islam y el de después del Islam. Murió durante el califato de Uthman. Cuando estaba agonizando fue a visitarle Sa'd ibn Abi Waqqas, que le encontró tumbado en su lecho y con lágrimas en los ojos. Y al verle así, Sa'd le dijo: ¿por qué lloras, oh Salman? Antes de morir, el profeta tenía una buena opinión de ti, te amaba y respetaba. No creo que debas temer a la muerte. Y Salman le contestó: oh Sa'd, no lloro porque tema la muerte, sino porque no he seguido las indicaciones del mensajero de Alá, de no acumular riqueza mundana. Al oír esas palabras, Sa'd miró a su alrededor y vio que no había más que el catre donde estaba Salman, una vasija para hacer las abluciones y una pequeña escudilla para comer. Entonces comprendió que estaba frente a un hombre al que no le importaba nada de este mundo, y que la pobreza y la austeridad que veía para él era como un lujo. A pesar de que el comercio le fue siempre bien, nunca tenía dinero, ya que siempre estaba dando sadagas a los más pobres. Una vez le preguntaron: ¿cuál es el secreto de que te vayan tan bien los negocios? Salman respondió: es muy fácil. De lo que gano, utilizo un tercio para comprar mercancía, otro tercio lo dejo para mis necesidades y el último tercio lo doy a los pobres. El secreto de su abundancia estaba en su generosidad y en la confianza que tenía en que Alá es el que provee. También se cuenta otro episodio en el que una vez llegó un hombre forastero cargado de mercancías y estaba tan cansado que se detuvo un instante, dejando los bultos en el suelo. Miró a su alrededor y vio a Salman sentado y le llamó. Este se acercó hasta donde estaba el hombre y le preguntó qué quería de él. El hombre le pidió que le ayudara a llevar los paquetes, que eran muy pesados, hasta el lugar donde pensaba venderlos. Salman cogió buena parte de los paquetes y le siguió. Cuando pasaron por delante de un grupo de hombres que estaban sentados conversando, estos hombres se levantaron al ver a Salman y le saludaron. Al escuchar las palabras que pronunciaron con mucho respeto hacia Salman, comprendió el hombre el viajero, que había hecho cargar con los paquetes a un hombre que podía ser un principal de la ciudad, y sintió miedo. Le dijo: te ruego que me disculpes, pues no te conocía. Por favor, deja esos bultos en el suelo, que yo los llevaré. Salman le contestó: no he de hacerlo hasta que lleguemos a tu destino. No era una persona arrogante, y su única preocupación consistió en seguir al pie de la letra las instrucciones del mensajero de Dios, la paz sea con él. Cuando sintió que se acercaba la muerte, llamó a su mujer y le pidió que cogiera una bolsa que había escondido en un hueco de una de las paredes. Dentro de la bolsa había un frasco con perfume y le dijo: cuando muera, después de que me hayas lavado, frota mi cuerpo con este ungüento, pues los ángeles aman el perfume. Y después le pidió que saliera de la estancia, diciéndole: sal que ya llega, refiriéndose a los ángeles. Salman al-Farisi había vivido una de las aventuras existenciales más extraordinarias. Su viaje, tanto físico como espiritual, le había llevado a recorrer países y cruzar desiertos, atravesar ríos y habitar en diversas ciudades. Al mismo tiempo, se había ido purificando de las falsas creencias que tenía en un principio, hasta llegar al Islam y conocer al profeta, la paz sea con él. Pasó también de la posición de hombre libre a la de esclavo, de la de hombre rico a la de pobre, de la ignorancia al conocimiento, y también de la orfandad voluntaria, porque se escapó de su casa a formar parte de la familia del mensajero de Dios, la paz sea con él. Son muchas las enseñanzas que podemos extraer de la historia de este sahaba, pero una de las más importantes es el reconocimiento de la importancia que tiene la búsqueda de conocimiento para el ser humano. Y como este hombre que vivía en una tierra lejana, llegó hasta la cuna del Islam salvando innumerables obstáculos solo con ese hambre que tenía por adquirir conocimiento. Inició un camino en la búsqueda de la verdad que le condujo al paraíso, como dijo el profeta, la paz sea con él. Que nos sirva de ejemplo e incentivo para que no dejemos de buscar el conocimiento beneficioso en nuestras vidas.
Que Dios nos guíe en este camino y nos permita abandonar este mundo como musulmanes sometidos a Él y que nos reúna en el Jannah. Amén. Gracias por escucharme. Asalamu alaykum.